Dentro de las actividades de música os proponemos ahora una actividad donde vamos a seguir trabajando las cualidades del sonido, pero desde un punto de vista más desde la física o desde las ciencias naturales. La idea es profundizar un poco en la interrelación de los contenidos y seguir trabajando de manera así más interdisciplinar en el conjunto del proyecto. Es posible que estos contenidos de sonido los hayan visto ya en parte antes o quizá lo vean después, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estéis trabajando, ya que el currículo es un poquito diferente. Pero bien sea por adelantarnos un poquito o por profundizar un poco en lo que ya habíamos trabajado, creemos que es oportuno enlazarlo ahora. Os proponemos primero empezar con una actividad dentro del Exploramos, en la que los alumnos se van a organizar por grupos de parejas o tríos, y lo que os proponemos es que pasen por diferentes mesas a lo largo de la clase donde tenemos distribuidos diferentes grupos de instrumentos. Por ejemplo, instrumentos de viento, podéis trabajar con botellas llenas de agua a diferentes alturas, que los alumnos van a soplar en ellas. Podéis trabajar con la flauta dulce, flauta de pan, flauta de émbolo, todos ellos nos van a ser útiles. En cuanto a los instrumentos de percusión, podemos trabajar con las mismas botellas, con otro conjunto de botellas, donde ahora los van a golpear para trabajar como si fuera un instrumento de percusión con ellas. También podemos tener, por ejemplo, unos crótalos con un platillo un poco más grande, xilófonos, metalófonos. También podemos trabajar si tenéis cajas chinas de diferentes tamaños. Es verdad que algunos de estos instrumentos, como los platillos, el crótalo, las cajas chinas, son instrumentos de altura indeterminada. Es un poco, por tanto, un poco más sutil el asunto de cuándo es un sonido más grave o más agudo, pero para lo que vamos a trabajar en esta actividad, que es simplemente intentar relacionar que los objetos más grandes producen sonidos más graves y más pequeños más agudos, creemos que es adecuado. En cuanto a los instrumentos de cuerda, que es más difícil muchas veces tener disponibles en los centros, bueno, si podéis tener una guitarra, un ukelele o quizá un monocordio, podría ser también bastante interesante incluirlo dentro de estos instrumentos. La idea, como decía, es que los alumnos vayan pasando por cada uno de ellos y anoten sobre cada uno dos preguntas. La primera es cómo se produce el sonido en cada uno de ellos, y la segunda sería cuándo el sonido es más grave y cuándo el sonido es más agudo. Una vez que los alumnos han pasado por cada uno de ellos, hacemos una puesta en común de las ideas que han recogido cada uno. La idea es que el profesor un poco guíe esa puesta en común y seguramente los alumnos acaben relacionando correctamente que el sonido se produce por una vibración. En los instrumentos de cuerda vibra la cuerda, en el instrumento de percusión es el propio parche o la lámina en el caso de los metalófonos, etc. Y en el caso de los instrumentos de viento, ahí puede ser un poco más complejo, pero la idea es que lo que vibra es la columna de aire que uno encierra dentro de esos instrumentos. La segunda idea es que se darán cuenta que cuanto más grande es aquello que vibra, el instrumento suena más grave y si no suena más agudo, comparando las diferentes láminas del metalófono o quizá viendo cómo cierran los agujeros en las flautas, etc., ¿no? Ese es el objetivo de la parte de Exploramos de esta actividad. Pasamos a continuación a la parte de Explicamos. Lo primero que os proponemos es profundizar en la idea de que el sonido se produce como consecuencia de una vibración y de que el sonido lo que hace es, en el fondo, transmitir una energía, ¿no? El sonido es una onda y esa onda tiene asociada una energía que se transmite a través del aire normalmente. Para eso os proponemos realizar la siguiente actividad con dos diapasones, los colocamos uno junto al otro y lo que vamos a hacer es golpear uno de ellos, lo voy a parar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, como habréis podido daros cuenta, yo he golpeado este diapasón, lo he parado y seguíamos oyendo un sonido. Eso es consecuencia de que este también se ha puesto a vibrar. Luego, de hecho, cuando lo he parado con la mano, se ha dejado de oír. Bueno, este experimento nos sirve para que el alumno se dé cuenta de que efectivamente el sonido se produce cuando hay una vibración, cuando yo lo golpeo, como se ha dado cuenta en la parte de Exploramos. Pero además sirve para darse cuenta de que el sonido efectivamente transmite una energía, y esa energía es la que ha hecho vibrar al segundo diapasón. Los dos diapasones son idénticos y por tanto tienen frecuencias naturales de vibración que son las mismas, de ahí que cuando este produce un sonido haga vibrar al otro. Este concepto de las frecuencias naturales de vibración es un concepto alto que se estudia más bien ya en secundaria, lo comento simplemente para que tengamos un poco la idea, pero no es necesario exactamente hablarles a los alumnos de frecuencias naturales de vibración, bastaría con decirles que como son idénticos, la vibración de uno produce un sonido que hace vibrar al otro. Para comprobar que efectivamente si fueran diferentes, ya esas frecuencias naturales de vibración no son las mismas y no ocurre el fenómeno, podemos al segundo añadirle esta presilla de aquí. Al ser ya diferentes, sus frecuencias naturales de vibración van a ser diferentes y vamos a ver que ahora no ocurre.
Efectivamente ahora no se oye absolutamente nada. Bueno, esta actividad, como digo, sirve para profundizar en la idea del sonido como vibración y del sonido como una transmisión de energía. Hemos visto que esa energía se transmite a través del aire normalmente. Podemos preguntar ahora a los alumnos, ¿qué pasaría si no hubiera aire? ¿Habría entonces sonido? Vemos un poco cuáles son las ideas de los alumnos al respecto y en la ficha os proponemos diferentes vídeos que podéis utilizar. Por ejemplo, en películas como Star Wars, que son películas de ciencia ficción, hay diferentes planos en los que se ven las naves pasando, o a R2D2, cómo hace ruido, y con planos desde el espacio, digamos, se oye ese sonido. Científicamente sería algo erróneo. También os incluimos, por ejemplo, otros cortes de otras películas, como Interstellar, donde se ve una explosión muy fuerte y cuando el plano cambia a verse desde el espacio ya no se oye absolutamente nada. Estos planos y estos vídeos servirían para reforzar esta idea de que es necesario que haya un medio para que se transmita el sonido. Además os incluimos también otro vídeo en el cual se ve cómo al meter un despertador dentro de una campana de vacío y extraer el aire, se deja de oír, cuando vuelve a entrar el aire se vuelve a oír, de nuevo profundizando en esta idea. Una vez que nos hemos dado cuenta de que efectivamente hace falta un medio para que viaje el sonido y que ese medio normalmente es el aire en nuestra experiencia cotidiana, podemos plantear a los alumnos la idea de ¿es posible que el sonido viaje a través de un medio, por ejemplo, sólido? Vemos un poco cuáles son las ideas de los alumnos y podemos con un experimento muy sencillo mostrar que efectivamente es así, que es el clásico teléfono unido por un hilo. Si este hilo está bien tenso y los alumnos están bastante alejados, pueden probar con ese experimento que efectivamente el sonido está viajando a través del hilo. De hecho, si tú sujetas el hilo con la mano, impides ya esa transmisión y no se oye nada. Os recomendamos, podéis hacerlo en clase o al menos llevar el profesor uno al aula y probar que efectivamente el sonido puede viajar a través de los sólidos. Por último, podemos preguntar a los alumnos, ¿será posible que el sonido también viaje por un líquido? ¿Hay alguna experiencia cotidiana en ese sentido? Seguramente alguno de los alumnos se dará cuenta que cuando estamos en la piscina, debajo del agua o en el mar, sí oímos sonidos que se producen fuera, o quizá una lancha o un barco que pasa relativamente cercano. Es decir, el sonido efectivamente también puede viajar por los líquidos, igual que por los sólidos o por los gases, pero siempre necesita un medio. Este es el objetivo de la primera actividad del Explicamos. En la siguiente actividad ahora lo que queremos es profundizar a través del profesor en la idea o en la relación que existe entre el tamaño de los objetos y su altura característica. Fijaros que en música llamáis altura a lo que en física llamamos tono, grave o agudo. Está bien que utilicéis la nomenclatura que queráis o quizá que utilicéis las dos para que los alumnos se acostumbren a esa diferente manera que tenemos de llamar las cosas a veces en diferentes disciplinas. Bueno, lo que os proponemos es utilizar diferentes vídeos de diferentes familias de instrumentos para llegar a esa idea. Por ejemplo, en cuerda os proponemos un vídeo en el que suenan un contrabajo, un violonchelo, una viola y un violín, para ver efectivamente esa relación. También os proponemos otros vídeos con instrumentos de viento, por ejemplo la flauta, el flautín y el pícolo, y en otro el clarinete y el fagot. Con eso creo que quedará bastante claro a los alumnos la idea de que efectivamente los instrumentos más grandes producen sonidos más graves y los más pequeños más agudos, como han explorado anteriormente. También os recomendamos que utilicéis esos instrumentos que habéis usado durante el Exploramos y afiancemos esas ideas. Otros ejemplos que podéis poner, que os incluimos en la ficha de esto, es que efectivamente, por ejemplo, los hombres, típicamente que tenemos una caja de resonancia más ancha, emitimos sonidos más graves, las mujeres sonidos más agudos, con la misma idea, ¿no? O los perros grandes emiten sonidos más graves que los perros más pequeños. En fin, os proponemos también otros pocos ejemplos al respecto. Para terminar, os proponemos también, y seguir afianzando un poco las mismas ideas, que realicéis un audiograma, ¿no? un test de audiometría de los estudiantes. Os proponemos ahí una página web, un vídeo, donde podemos ir viendo cómo a diferentes tonos o alturas cuál es la intensidad a partir de la cual nosotros percibimos ese sonido, ¿no? Podéis hacerlo con los alumnos y de esa manera los alumnos se darán cuenta de la idea de tono o altura, más grave, más agudo, la idea de intensidad del sonido, volumen más alto, volumen más bajo, y verán cómo al pintar el audiograma, o el audiograma, pues efectivamente, digamos, los rangos más intermedios los oímos con unas intensidades más bajas, mientras que los sonidos más agudos y más graves necesitamos una intensidad mayor para llegar a percibirla, de ahí la típica forma que tienen estas gráficas. Además, los alumnos se darán cuenta de que existe un límite, hay tonos o sonidos por debajo de los cuales o por encima de los cuales ya nuestro oído no los percibe ni siquiera aumentando el volumen. Esos son los rangos de los infra y de los ultrasonidos. Nos sirve, por tanto, también para darnos cuenta de que efectivamente el sonido humano tiene un límite y podemos comentar a los alumnos que otros animales tienen límites diferentes.
Con esto terminamos esta sesión más referente un poco a la física del sonido, que nos sirve un poco para hacer más interdisciplinario un poco estas actividades.